Podcast. Hola compañeros y amigos, Oliver Bardales los saluda nuevamente y estamos en otra edición de Apra la Boca, un espacio de apristas para apristas. No se olviden de dejar sus likes en las entrevistas, suscribirse al canal, comentar y compartir. Seguimos con el tema de las elecciones internas en el Partido Aprista Peruano y hoy estamos con un precandidato a la Cámara de Diputados. Él es un profesional en Derecho de la Universidad San Martín de Porres, profesional en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene posgrado en Gestión Pública por el INAP, es egresado de la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la San Martín de Porres, me ha dado su tarjeta, también es secretario general del Sindicato de Trabajadores Inmobiliarios del Perú. Le doy la bienvenida a nuestro querido compañero Santiago Tayo Barreda. Compañero Santiago, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? ¿Bien? ¿Todo bien? Ya, muy bien. En este nuevo espacio, Apra la Boca. Sí, me lo contaron muy bien, de la resonancia que tiene el programa, y me entró la curiosidad y la coincidencia de que había las comunicaciones del caso para estar con ustedes. Excelente. En este bonito lugar. Bien. ¿Dónde nació el compañero Santiago Barreda? Mi partida señala que es en Miraflores, pero al mes y medio de nacido me llevaron a San Miguel, donde considero San Miguelino. ¿Y donde milita? Sí, milito hasta ahora, claro. ¿Desde cuándo es aprista, compañero? 10 días antes de mi cumpleaños decidí ser aprista. Cuando mi cumpleaños, el 6 de diciembre, el 26, hoy día es 26, cumplo un año más en el APRA, 51 años. ¿En qué año fue eso? En el año 73. 52 años, perdón. Sí, 73. Varias causales subieron. El golpe de Estado de septiembre del 73 en Chile. El triunfo previo de Mitterrand. Yo ya era un hombre de izquierda, ya en el colegio mismo, y nos rebelamos con el golpe de Estado del 3 de octubre del 68. Estamos en esa época en tercero de secundaria. Y aún así teníamos una conciencia que ahora no critico a nadie, cada uno en su espacio y su tiempo, pero nos reveló de que hubiera un golpe de Estado. Venía de un hogar donde se respetaban mucho los temas democráticos y había un sesgo antimilitarista en mi familia, eso es cierto, ¿no? Por lo que no podíamos soportar de que nos impongan, y eso mi padre nos educaba, de que tengamos la idea de que coincidentemente las ideas se proponen, nos imponen. Entonces, nuestra vida ha sido así. Somos demócratas convencidos, somos demócratas de izquierda porque somos apristas y hemos estado en nuestra vida, tratamos de dar al prójimo, al ser común, al colectivo, lo mejor que podemos darle. Izquierda democrática, decimos. Correcto. Pero creo que ha habido de repente divisiones ideológicas en el partido, de repente porque hasta Wikipedia dice que, bueno, pasamos de una izquierda democrática y ahora nos ubica en la derecha. ¿Cree que ha habido una división ideológica? Lo que puede ser... Somos un partido de frente único, por lo tanto hay clases sociales que componen el mismo que están en evolución dialéctica, eso sí, no es permanente. Los obreros del 19 no son los obreros de ahora. En el 19, como la jornada de 8 horas y la fundación posterior de la lucha del 23 de mayo, el 23 y la fundación del partido, era una clase obrera sesgada en razón de que vivía Oate, Cercado y algunos lugares más cercanos. No era una clase numerosa, pero era muy combativa. Allá mismo lo dice en Política Aprista y en el antiperonismo del APRA, que es minoritaria porque la mayoría era campesina. Ahora los campos, los estadios sociales, digámoslo así, han ido modificándose. Hay mucha mutación. Un país de migrantes, en todo sentido de la palabra. Todos tenemos, como decían antes, de Inga y de Mandinga, por la cantidad de migración que tenemos de costumbre. Hay 100 culturas en el Perú, por lo tanto, nadie es estanciero, nadie puede decir que es originario tanto de un lado como del otro. Tenemos de todo. Y esto mismo se ve en el partido, como partido del pueblo, de extracción social. Hay algunos que consideran de que esas etapas ideológicas, incluso que pretenden negar, no dialécticamente, sino negar por negar al mismo pensamiento de la Torre y su visión que se tiene. Yo me considero allista, totalmente. Tuve la suerte de conocer al mito e incluso la excesiva suerte de que algunos libros me firmó y hay fotos. Wow. Y ante él y otros más, juramos prometer jamás desertar. Entonces, mi destino ya está marcado.
Por lo que estoy acá. Excelente. Actualmente, ¿qué está trabajando, compañero En el Santiago? Instituto de Fomento Municipal y Regional. Soy descentralista también, porque en el programa del 31 ya lo señalaba como salida. Y al ser descentralista tengo que ser municipalista. Tengo la oportunidad de señalar y también el servicio que mis padres nos enseñaron hacia los demás nos llevó a postular y ser 2 veces regidor en mi distrito, San Miguel, en mayoría y minoría. Y luego funcionario municipal, he escrito cosas sobre el tema municipal, algunas aventuras de escrituras y algunas publicaciones, uno sobre descentralización y otro sobre el tema electoral, porque el partido también me dio la oportunidad de ser su representante por 10 años. He sido, disculpen que hable de uno, es bien difícil No, está hablar. bien, está muy bien. Defensa del voto nacional, o sea, responsable de los personas del APRA, por 10 años. Y 6 años como miembro del Tribunal Nacional Electoral del partido. Entonces, y para colmo, 8 años, eso me parece mentira, como miembro del Foro del Acuerdo Nacional, representando al partido, ratificado por el frente secretario general. Buenísimo. Y yo decía, ¿algo estoy haciendo? No sé, no he llegado a ese momento de mi vida a autoanalizarme. Un hombre que se cree a su vez un hombre de izquierda y dialéctico, uno no se tiene la oportunidad de autoanalizarlo. Eso lo dejamos a los demás. A los que queremos y a los que pueden tal vez no querernos muchos. A los que ahora le pedimos el voto para que confíen en uno. Porque la idea es la que lleva, no la persona. La persona es el mensajero. Bien. Usted es un hombre de sindicatos. Sí. ¿Desde cuándo es sindicalista usted? ¿Cuándo empezó como sindicalista? Hago una historia corta. A ver, adelante. Hubo un joven anarcosindicalista que estuvo en las jornadas de las 8 horas. Este joven anarcosindicalista siguió ahí a la torre el 23 de mayo por la libertad de conciencia. Este joven, Santiago Barreda se llamaba, fue también uno de los primeros que se inscribió en el 30 fundando el Partido Aprista. Este joven de la época tuvo 2 sobrinos, no tuvo hijos. Uno de ellos se llamaba Santiago Barreda y el otro Julio Gómez. A sus 2 sobrinos les inculcó las ideas y se formaron siendo militantes. No significa que yo haya heredado no solo el nombre, sino ser la militancia. Discutía mucho con mi padre en la época del gobierno militar, porque yo sí creía en la reforma agraria y sí creía que había que romper el espinazo de la oligarquía. Reitero, entonces, siempre he sido hombre de izquierda, incluso del colegio. Y alguna lectura aquí y allá, comencé a inclinarme y me fui solo a ver ahí en la torre, a un meeting, ¿no? En la fraternidad. Y me embelezó. Ya me marcó la vida. ¿Eso en qué año Ese fue? Es el camino, 73. 73. 73 mismo. Para mí es vital. En la fraternidad siguiente ya era miembro del comando universitario. Buenísimo. Y luego dirigente estudiantil y toda esa vorágine. Y mi padre, me acuerdo mucho que en la madrugada del día, mi cumpleaños, que hace un rato estaba comentando, le digo, bueno, papá, hace 10 días me he inscrito en el partido. Mi padre dice, bueno, felicito tu actitud, tu decisión, la has tomado tú. No, sabes bien que yo no he influido en nada. Pero eso sí te digo, no seas fanático. A los meses que ya está en la vorágine, dice, ¿y por qué no llevas al partido tu cama? Dije, qué buena idea, ¿no? Ya, porque, ¿cómo no está con ella en la torre? Toda la semana estaba en el partido, pero tenía que estudiar. Entonces, ya trabajaba, mi último año de práctica, ya estudiaba, tenía que estudiar varias cosas a la vez, porque la currícula en Derecho es muy estricta, Sí. pero también había que en esa oportunidad estudiar a primo. Por 2 años no hablé una sola palabra. Disculpen que parece que estuviera contando mi vida nomás, y es así. No, está bien. Pero éramos, no uno, éramos muchos, siguiendo a Víctor Raúl, que era maestro y guía. Claro. Y su ejemplo fue más a nosotros y nos trató. Entonces veíamos, había que estar los martes, los parlamentos universitarios, la escuela dirigente los sábados, los coloquios, estudio permanente. Donde uno iba a aprender en el partido de escuela, pues, ¿no? El partido de escuela, estudiar, y los domingos. Y un domingo cualquiera te espero en la casa de Víctor Raúl. 5 soles de ida y 5 de vuelta, solo pagarás. Cantábamos con él, ¿no? Un hincha a muerte de los iracundos era ahí a la torre. Wow. Y lo cantábamos con él. Hay varios que lo pueden atestiguar. Era el otro Ayar. Era el hombre, para uno, más carnal.
el que afectuosamente, la tiempo que no te veo. Así era Víctor Raúl, ¿no? Claro, uno rompe tensiones, nervios, verlo ahí no puede ser, ¿no? Era increíble. Y luego conversar, tratar, él le encantaba conversar con los jóvenes, ¿no? Y ahí conocí a un tal Mauricio Mulder-Bedoya, ¿no? Y tenemos la misma amistad como hasta ahorita acabamos de despedir, ¿no? ¿Por qué te vas? Me voy a una entrevista. Yo no te pregunto cuando tú te vas a tus entrevistas. No, y ahí toda una generación. Esto en corto, pues extendido, es un poco de la biografía que me estaban señalando y por qué significa entonces ser aprista. Y lo sigo siguiendo y seré en Polo el viaje a las estrellas. Bien. Mencionaba la reforma agraria. Sí. La reivindicación del campesino, de repente. Pero ¿no cree que fue también el origen de muchos problemas en el Perú? Ya venían jalándose. Ahí a la torre, en el programa, ojo, el programa máximo y el mínimo fue aprobado en Hacho. Lo que hicimos hace un año, llenando 18,000 apristas Hacho, ante la sorpresa general de dónde aparecieron, en ese mismo se aprobó en una gran asamblea popular el programa, que está en política aprista. Y estaba el tema de la reforma agraria, porque Aya lo había vivido de chico. Él se acercó muy joven a los cañeros. Había un local cerca a su casa de anarcosindicalistas donde él conoció las universidades populares y luego en el 21 la implementa en ATE. Entonces, ¿cómo no asumir y absorber lo que él, pese a su extracción de clase, si bien es cierto, don Edmundo, papá, que fue uno de los fundadores de la industria, cayó en quiebra, pero venía de una clase social alta. Pero Víctor Raúl, ante esa situación, luego era un provinciano que usaba un terno negro, que lo lavaba en los fines de semana y luego lo planchaba, él lo mismo lo contaba, el único terno negro. O sea, conoció la pobreza también y que la había relacionado en el Cusco cuando fue a trabajar con su tío prefecto, como en Trujillo, al ver los obreros cañeros y la explotación que existía. El programa del partido siempre estuvo en la reforma agraria. Pero a la reforma agraria que hizo Velasco, ¿qué le faltó? Porque no hubo apoyo tecnológico. Una cosa elemental. No puede haber direccionalidad de arriba sin fortalecer lo que nosotros proponemos, el cooperativismo de la tierra. Entonces, no hubo, ¿qué cosa? Absorbió a los parceleros sin entender que en el campo hay 8, 9, 10 categorías diferentes de trabajadores del campo. No solo, por ejemplo, estamos hablando de parceleros, pero también están las comunidades campesinas, las que tuvieron ley por primera vez en el año 87 y la segunda ley en el año 88, con Alan García. Que eso es lo único que le defiende a veces sobre el derecho de la tenencia de la tierra. Entonces, ¿era un mal necesario? Sí. Mariátegui escribió una hoja sobre el problema del indio. Aya La Torre escribió un capítulo sobre ese problema y la solución. Sí creía que tenía que ser la reforma agraria. Que los militares lo hayan hecho mal y tuvimos 1000 problemas, ¿no? Eso ha sido porque venía impuesta y conllevaba también un tipo de organización. No olvidemos que existían las sociedades agrarias, las AIS, el Tupac Amaru, ¿no? Que no conllevaba que era una cooperativa, ni tampoco respetaba a los micro y pequeños empresarios. Porque el tenencia de la tierra, si era el patrón, no comerá más de tu pobreza, pero ¿por qué el Estado se iba a comer tu pobreza? Claro. ¿No? Entonces, no hubo una redistribución de la forma equitativa y democrática que era. O sea, en resumen, se hizo mal. Se hizo mal. Ok. ¿Ya? E incluso, no olvidemos que todavía existe la deuda agraria. La deuda agraria. Dios. ¿No? Como un hombre de sindicatos, de llegar al Congreso, a la Cámara de Diputados, ¿qué propondría? Temas laborales, tal vez, me comentaba antes de la entrevista. Perú es el único país en Sudamérica que no tiene código de trabajo. Se hubo una propuesta de ley de trabajo en Castillo. Y Castillo pidió a las centrales su opinión. Hicimos la opinión. Yo soy CTPista. Y quedó ahí hubo boicot. Hablando hace un rato del boicot del 45 y el boicot que hubo en el 87, posterior a la estatización, cuando habían ganado todo lo que ganaba la oligarquía financiera. En esta oportunidad, acá hay grandes vacíos, no solo legales, sino vacíos de formas políticas de hacer lo que debería ser una reivindicación social. En el 31, Manuel Arévalo, Guerrero Quimper y Carlos Manuel Cox proponen en la constituyente del 31, donde la APRA minoría,
lo que debería ser el código de trabajo que se había aprobado en el 30 por el partido. Fue rechazado. Nunca más se aceptó en debate esta norma. Sin embargo, hay leyes dispersas. Tenemos 30 y tantas mil leyes. ¿Cuántas se pueden aplicar? El récord dicen que tiene este último congreso. Me hablaba un amigo en el congreso donde nosotros como grupo de interés por los sindicatos participamos. Los gringos le llaman eso lobby, porque tienes que presionar y conversar de acá allá para lograr tus leyes. Eso hacemos nosotros también. No hay una legislación que pueda englobar, es difícil, en una sola, lo que significa los trabajadores manuales intelectuales de la economía formal y la mal llamada economía informal. Un dato, y la pregunta que le hice la vez pasada a mi amigo y compañero Hernán Garrido Leca. ¿Tú sabes cuántos asegurados hay en el Perú? ¿Cuántos asegurados hay en el Perú? Corro traslado a la misma. Me dio cifra. Hay casi 14 millones de asegurados. Datos de salud, porque nosotros tenemos, el ACTP tiene un miembro del directorio. La información de hace 2 meses. Y puede cruzar esa información y le va a ver esa como 14 millones. Y la economía formal e informal han jugado con nuestra credibilidad creyendo que hay 70 y tantos % que es informal. Falso. Porque si somos 14 millones de trabajadores y somos 27 millones de electores, hay 13 millones son ni estudian ni trabajan. O ¿cuántos jubilados hay? En la sumatoria, entonces, significa más de 1,5 millones de micro y pequeñas empresas. Entonces, es tan difícil hacer la llamada con la otra economía, como varios ya están señalando a la informalidad, poder hacer una conjunción con esta economía para que juntos podamos progresar el país y todos podamos vivir de nuestros impuestos y un estado de bienestar, que es lo que el APRA desea. El mensaje de Europa Nórdica de ahí a la torre. Un estado de bienestar, donde no haya ni explotados ni explotadores, donde haya una sociedad más horizontal, donde todos tengamos oportunidades. Ese es el país más desigual de Sudamérica. Una minoría es dueña del país, donde incluso hasta las playas son privadas. Y algunas personas muy caviaronas hasta ponen piscinas en la vía pública. No solo ahí. Y luego se tumban y se van a llorar. Otras hasta construyen encima de los parques. Porque en Perú, mi padre me señalaba un lema muy antiguo. En la República Peruana, todo el mundo hace lo que le da la gana. Yendo a temas laborales, el ser taxista es un trabajo. Claro. Y hablaba usted del seguro. ¿Impulsaría de repente alguna ley para el seguro de los taxistas o mototaxistas? Incluso ya que eso, sí, Alan habló en la última postulación de ello. Sí. Estamos en eso. Hemos estado hace 5 o 6 meses en el auditorio Alberto Andrade con los representantes de, casi 2 millones de mototaxistas. O sea, me quedé sorprendido ese día. Datos que provenían, cruzaron información. Que muchos en la selva comenzaron ahí los mototaxistas, pero hay en todos lados. Claro, empezó en la selva, ¿no? Claro. Ahí le decían el motocar y cuando empezó acá le decían el taxicholo. El taxicholo. El taxicholo. Porque era discriminatorio también, ¿no? Un sesgo racial había en la calificación. Entonces, ¿y ellos qué? ¿Cuántos vehículos, no? Hay categorías, pero ¿cuántos vehículos en general, incluso hay en Lima? Ahora lo comentaba. Hasta el año pasado 1.800.000. Solo en Lima hay 1.800.000 conductores. ¿Y qué legislación hay? Tránsito, en el peor tránsito de América. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Legislación para que quien lo cumpla. ¿Cómo lo cumpla? ¿Ya? Si criticamos a las fuerzas policiales, como las saludamos cuando actúan bien. Claro. Pero por favor, debemos pasar, hacen lo que le da la gana. Todos los días paso por Abancay. Los primeros que violan las normas de tránsito es la policía. Está en verde y protestamos.
No, deja pasar los carros. O sea, Y vuelta, y vuelta, y vuelta. antes que la persona, que la Constitución del 79 decía que la prioridad era la persona. Era toda una concepción que Águila Torre fue el que propuso sobre la persona, y también el capítulo 5 sobre la ley, sobre la legislación laboral, que Fujimori abrogó en el 93. 10 años no tuvimos derecho laboral. Por eso tenía que regresar. Pero regresando al tránsito, el peor es caótico. Pero ¿quién lo pone caótico? No solo los carros que se meten, sino no podemos cruzar la Bancay. ¿Cuánto tiempo demora uno? Vayan de 8 a 9. Vayan nomás. Es un desastre. Es terrible. Yo lo hago todos los días. No. Mi ventaja es 1,80 m. Antes era un poco más alto. Y tengo voz fuerte. Y les increpo, ¿no? Y le digo, pasemos todos juntos. Tenemos que pasar porque está en verde y no nos dejan. Y la gente pasa, porque están prisa por sus horarios. Entonces, no hay respeto al ciudadano. Este es un país de habitantes y no de ciudadanos. No solo hay falta de legislación, sino no se implementa. Y no tenemos conciencia cívica. Porque ¿quién quitó la educación cívica? Y, por favor. Sí, y no me digan instrucción militar. Yo lo tuve. ¿Qué me enseñó? A disparar. Mis padres me enseñaron más civismo que cuando tenía que hacer el IPM obligatorio. Pero es eso. Aprendí a disparar. Otra cosa no me acuerdo. Pero es así. Pero la gente de mi generación era ese tema, ¿no? Por eso yo no creo en el servicio militar obligatorio. Nada que sea obligatorio. No. Claro. No, debe ser voluntario. Va contra la libertad, pues, claro, de la persona. Ahí comienza todo, la libertad de la persona. Como es la libertad de conciencia, de escogencia, de voto, todo. Compañero Santiago, ¿a qué plancha presidencial está apoyando? ¿Está apoyando alguna o no? ¿O prefiere mantener en reserva eso? Yo tengo un amigo del Partido Colorado Uruguayo, muy amigo, nos comunicamos, a veces hablamos como logros, a pesar de la diferencia. Comprenderá que yo también soy hablador. Pero, y me dice, ustedes son unos locos, compañero, me dice, somos amigos, ¿no? Nos hemos visitado, por diferentes eventos hemos tenido que intercambiar, pero somos muy amigos, ¿no? Y él me dice, hacemos videollamada, ahora por la virtualidad uno puede comunicarse un tras. No estaban muertos. Con todo el dejo platino, no estaban muertos. Los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Ya. Y le digo, este es un partido de locos. Nos dicen de todo. Hemos tenido 15 fórmulas presidenciales. Ahorita hay 14. Sí, ajá. 14. Somos, para el diputado de Lima, es 48 hombres y 18 postulantes, mujeres. O sea, ellas prácticamente casi todas, salvo 2 salen. Y nosotros es 3-1. En desventaja. O sea, no hay igualdad. Pero siento que me está toreando. No me quiere decir a quién va a apoyar. O de repente quiere... El voto es secreto, compañero. El voto es secreto. Eso lo dijo Liz Mangallo en televisión una vez, ¿no? El voto es secreto, compañero. Buena. Liz Mangallo Gallito. Liz Mangallo Gallito. Claro. Sí, lo recuerdo. Y lo dijo. El voto es secreto, compañero. Ya, listo. Ahí está el mensaje. Bartola el otro día. Aprista. Claro. Sí sabía que está inscrita en el sector de Barranco. Sí lo sabía eso. Entonces, si bien el voto es secreto, uno puede tener cercanías a uno y otro. Pero valga el tema que hace un año la célula sindical Luis Negreiro, que es la organización funcional más grande del partido, hizo elección en 11 regiones en 12 ciudades. Y me eligió a mí. Ya contó una fórmula de dirigentes nacionales gremiales. Entonces nos han dicho presión. Entonces, en el Comité Ejecutivo Nacional de la célula, compañeros, nos tienen eso, mejor pidamos libertad de voto. Y luego, los 17 o 18 compañeros sindicalistas que están en la postulación, hay que apoyarlos como sea. Y eso estamos haciendo. Bien. Preferimos, ¿por qué? No solo para, oye, ¿por qué no? No, porque al ser un organismo funcional no puede inclinarse con nadie. Y al tener un cargo, los que tenemos en cargo en el partido, los que vivimos y militamos en el partido, al tener el cargo es responsabilidad de todos, no solo de un sector. Entonces decidimos no apoyar a nadie. ¿Tenemos simpatías? Claro. Simpatizo con... No dije el nombre. Ayer he estado con él, acabo de saludarlo. Es un compañero de muy buen nivel. Porque si digo también el lugar de origen se puede ubicar. Pero es la democracia. Me gustaría uno que está como candidato a vicepresidente en una de las fórmulas
que hubiera sido candidato a presidente. Lo conozco mucho. Bueno, él sí es del sur. Es un cuadrazo del partido. Y no solo eso, sino también dirigente gremial en su carrera. Que tampoco la digo para que no se lo explique el compañero. Pero también simpatía en todas las fórmulas, ¿no? Casi conozco a todos. Pero en la democracia. O sea, hay buenos candidatos. No solo en forma presidencial. Y eso es ayer, hoy día, una compañera de 97 años, he estado más temprano, que me decía, yo quiero ir a votar mañana. Era la segunda compañera de 5 generaciones de mujeres apristas en su familia. Una mujer de 97. La segunda, su madre fue aprista. Su hija, militante de mi sector, su nieta y su bisnieta. Entonces, él dijo, yo quiero ir a votar. Entonces, se está haciendo un operativo para llevarla a ir a votar. Hay compañeros que apoyan así. Yo voy hay a apoyar ayudar, así. Sí, hay que ayudar. Hay que ayudar porque, ¿sabe que hay una encuesta que los mayores de 50 años, y es fácil de encontrar por la relación de las mesas, somos los que más votamos. La mayor cantidad de voto útil y hábil, en la menor cantidad de voto blanco y viciado. Mayor conciencia ciudadana. No discrimino a los demás, no discrimino a los más jóvenes. Gracias, pero es lo que hemos pasado dictaduras. Ojo. Y también internamente a los que, como les hablo, en un año me sacaron 2 veces el padrón. O por un error matemático. No sé por qué, pero 11,000 salimos. Eso fue público, ¿no? Y eso, ¿qué reflexión le deja eso? No quiero buscar culpables, pero sí... No, pero hay culpables. No, hay responsables, ¿no? Hay irresponsables, tal como fue en el 21, que no es posible. Estaban los equipos electorales del partido y las inscripciones nosotros primero se saneaba los expedientes mínimo una semana y comienza a ingresarse 3 días antes, no el mismo día. Claro. Porque comías, falló el sistema. No me vengan, ¿no? Iba a decir algo que no debo decir ante las cámaras. Estábamos cargando todo en la página. Es una estupidez. Estaba lento el sistema. Claro. Nos dieron las 12 y se cerró. Vino Papá Noel. No ves. O sea, en la empresa privada, si yo postulo por decir una licitación y le meto ese cuento a mi jefe, si nos dieron las 12 y se cerró, ¿qué me hacen? No. Me votan. No pues. Me votan. Claro. Qué coincidencia en el último... Bueno, hasta nombres parecidos, ya no digo iguales, aparecen una y otra acción, pero no había un mea culpa. ¿Cómo desaparecemos de un padrón 11,000 militantes? Que incluso hasta el compañero Carlos Roca Cáceres estaba en ese grupo. El compañero Javier Velázquez, que es Ken, y otros más. Muchos nos retiraron. Presenten mi recurso ante el jurado. Y luego otros compañeros también. El jurado nos exigía varias cosas, presentábamos. No, a mí no me va a sacar el padrón si yo no renuncio. Y no voy a renunciar. Estará cosas, hay de todo. Muy bien. Parte del ejercicio. Pero no, pues hay que respetar al ciudadano. Nosotros, disculpen lo que voy a decir, somos doblemente ciudadanos. Somos el ciudadano de a pie que debe cumplir con las leyes y tiene la obligación de votar, por obligación. Pero nosotros militamos en un partido político. Claro. Hacemos doble ciudadanía en el acto directo, porque hacemos escuela, formación y preparación para hacer gestión, como decía de la Torre, con visión de Estado. Es un partido en camino a ello, y eso hemos seguido muchos. Y nos hemos preparado para eso. Y el segundo gobierno lo señalaba también de esa manera. Y solo fue una minoría de funcionarios, porque... para no ampliar, y aquí eso nos ha hablado, pero la currícula para ser funcionario en el Estado peruano es recontra estricta para que solo los que tuvieron mayor facilidad de estudio. Nosotros nos costó mucho en la vida estudiar. No había ni 100 funcionarios apristas en el último gobierno aprista, porque no pasaba. ¿Y quién hizo esa malla? Nuestros amigos Cavieres. ¿O no? Solo era para que ellos estén. Y coparon. O sea, muchos o sea, si creen en la propiedad privada. Si no, ¿cómo no? Compañero Santiago, para cerrar,
convenza al militante para que vote por usted. Dígale por qué tiene que votar por Santiago Tayo Barreda y qué número tiene que escribir. Esa es su cámara. Adelante. Es difícil dirigir a mis hermanos de causa. Es difícil convencer a esta altura de la vida a los compañeros de siempre y a los nuevos compañeros. Nosotros tenemos la formación en el partido y estamos muy agradecidos de ellos. Hay que estar agradecidos en la vida. Y simplemente pedimos la oportunidad de defender el voz como lo somos. Creemos que somos voz de los que no tienen voz. Voz y fuerza de los trabajadores. Eso sí, somos un frente único de trabajadores manuales e intelectuales. Ese es nuestro compromiso. Ya estamos en la práctica, y lo comentaba en la entrevista, por nuestra misma labor gremial, de promover proyectos de ley, formar gente incluso al costado cómo debe hacer la hermenéutica parlamentaria, porque eso lo aprendimos en el partido. Cuando fui regidor me enseñaron eso, que es un congreso en pequeño. Entonces algo de experiencia podemos llevar. Nos den la oportunidad, o tal vez no, pero vayamos a votar, compañeros. ¿Es un reto? Sí. El país y los que no crean, tal vez, allá ellos, allá los incrédulos, pero nuestro país merece esta oportunidad a su gran partido del pueblo, el partido de la Torre. Ustedes sabían que el 84% de los 16.000 muertos apristas eran trabajadores. Este es el partido de los trabajadores que tienen todavía metas que llegar y la esperanza de todo un pueblo. ¡Viva el APRA! ¡Viva la revolución social de Pan con Libertad! Muchas gracias. ¿Con qué número va? 26, no se olviden. Muchas gracias, compañero Santiago. Me gustó bastante la entrevista. Me encantó la misma. Espero tenerlo nuevamente. Cuando quieran. Muchas gracias. Fue el compañero Santiago Tayo Barreda. Él va como precandidato por Lima con el número 26. Compañeros y amigos, Oliver Bardales se despide una vez más de APRA La Boca. No se olviden, like a las entrevistas, suscríbanse, comenten, compartan y ya tendremos más novedades. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos. Abra la boca. Podcast.